Capítulo 5. La primera elección presidencial y el fraude de 2006. Parte 1. El 19 de enero comencé la campaña presidencial en Metlatónoc, en la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país. Una vez más quise dejar de manifiesto mi compromiso con los desposeídos y olvidados de México. Durante 10 meses de precampaña y campaña, recorrí 140 kilómetros de autopistas, carreteras y caminos de terracería para llegar a ciudades y pueblos de todas las regiones de México. Realizamos 681 mítines y nos reunimos con 3.500.000 personas. Desde el principio opté por apoyarme en la gente para hacer campaña. La idea fue desatar la creatividad y el ingenio de los mexicanos, como había sucedido ya durante el movimiento contra el desafuero. De esta forma, muchas mujeres y hombres se convirtieron en promotores del cambio. Se dedicaron a convencer a vecinos, familiares y compañeros de trabajo. Corrían la voz, elaboraban volantes y los distribuían. Hacían sus propias cartulinas, mantas, banderas, pintaban bardas y colocaban la propaganda en casas, autos o centros de trabajo. En fin, puedo decir que esta lucha la hicimos entre todos y que así se debe seguir haciendo. Otra característica fue que la campaña no se limitó a la publicidad o a la mercadotecnia, porque no se trataba de introducir un producto al mercado, sino de postular y transmitir ideas para la transformación del país. Además, las campañas que se sustentan únicamente en la publicidad requieren mucho dinero y nosotros no estábamos dispuestos a conseguirlo, a cambio de subordinar principios y decisiones futuras, sometiéndonos a grupos de intereses creados a cambio de financiamiento electoral. Desde el principio dije que no quería llegar a toda costa a la presidencia de la República ni dejar trozos de dignidad en el camino. Con mucha claridad sostuve que no quería el cargo para pasármela pagando facturas a potentados o al AMPA de la política, que no quería llegar atado de pies y manos, sino con absoluta libertad para poder cumplir con el compromiso de transformar al país. Parte 2. Debe saberse que varios de los hombres más ricos de México me ofrecieron dinero. Nunca acepté. Sostengo que quien acepta este tipo de ayuda termina sometiéndose y pierde su libertad. En los niveles de la política mafiosa que imperaba en el país, nadie da nada sin pedir algo a cambio. Con esa consideración en mente, me negué a reunirme con el Bester Gordillo. Muchos, incluidos los paladines de la llamada izquierda moderna, podrán decir que política es negociación. Sí, siempre y cuando no se comprometan principios y se pierda la dignidad. Ahora más que nunca, quien gobierne México necesita autoridad moral. Además, ¿de qué sirve el poder si se llega a él sin libertad para transformar? ¿Acaso se piensa que sería posible cambiar el país si se hacen compromisos vergonzosos con la oligarquía y con el hampa de la política? No. Por eso sostengo que Felipe Calderón fue un pelele, y esto no es un insulto, sino una descripción. ¿No es grotesco que le haya entregado la Secretaría de Educación Pública el Bester Gordillo? El tiempo que Calderón estuvo en la presidencia lo dedicó a pagar facturas o favores a quienes lo apoyaron con dinero o le ayudaron en el fraude para imponerlo. Tampoco hay que engañar a nadie, es decir, recibir dinero, hacer compromisos y no cumplir, eso es perverso y temerario. En un nivel menor, porque estamos hablando de la gran mafia de la política mexicana, cuando en campañas de gobernadores o de presidentes municipales se recibe dinero o se hacen tratos con el narcotráfico, si se cumplen los acuerdos se cae en el delito de asociación delictuosa en la esfera del derecho penal, y si no se cumplen, la delincuencia organizada no perdona. Por eso yo no engañé a nadie, actué con franqueza, traté de convencer y persuadir de que era necesario un cambio real y que nuestro triunfo no significaba una amenaza para nadie. Afirmé que incluso podría convenirles porque ya no era posible mantener al país en franco deterioro, en decadencia, pero las cúpulas no fueron capaces de entender ni de aceptar nada. Decidieron optar por el fraude y nos robaron la elección. Prefirieron seguir viviendo en el mundo de los carros blindados y rodeados de guaruras o pasando largas temporadas en el extranjero en vez de contribuir a la renovación de la vida pública en México. Parte 3.
Nunca en la historia reciente de México una campaña política se había definido con tanta claridad a partir de dos proyectos de nación no solo distintos, sino contrapuestos. Este proceso ubicó a cada quien en su lugar. Se mostraron con pasión las preferencias o discrepancias políticas de los ciudadanos hasta en el mismo seno familiar. Quedaron al descubierto el pensamiento y los intereses que representan periodistas, intelectuales, empresarios y otros miembros de la llamada sociedad política. Nuestros adversarios tuvieron que salir a defender con descaro el proyecto antipopular y entreguista, que se aplicaba con expresiones tan directas como las de Fox. Debemos seguir por el mismo camino. O la otra, hay que cambiar de jinete, pero no de caballo. También el sector empresarial apostó por mantener la misma política económica y el candidato de la derecha se alineó expresando que él no cambiaría el modelo económico ni revisaría el Tratado de Comercio de América del Norte. Nosotros, por el contrario, sostuvimos que el país ya no aguantaba más de lo mismo y que eran necesarias una rectificación en el rumbo y una transformación profunda. También sostuve que se debía cambiar la forma de hacer política y sobre todo que era imprescindible terminar con los privilegios. Durante mi campaña definimos casi a detalle el proyecto alternativo de nación. Dijimos que al llegar a la presidencia nos comprometeríamos a reactivar la economía, a generar empleos y a garantizar mejores condiciones de vida para la mayoría de nuestro pueblo. Sacaríamos al campo del abandono en el que se encontraba, se fomentaría el sector agropecuario, pesquero y forestal. Apoyaríamos a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Se fijarían precios de garantía, se protegería a los productores nacionales, como lo hacen casi todos los gobiernos del mundo. Impulsaríamos la industria de la construcción, no solo porque hacía falta crear infraestructura y realizar obras públicas, sino porque de esa manera reactivaríamos rápido la economía y se generarían muchos puestos de trabajo. Fomentaríamos el turismo para generar divisas y empleos, protegiendo el medio ambiente y el patrimonio histórico-cultural. Modernizaríamos el sector energético para convertirlo en palanca del desarrollo nacional. Cambiaríamos la política petrolera, que consistía básicamente en vender petróleo crudo al extranjero e importar gasolinas, gas y productos petroquímicos. De esa forma daríamos valor agregado a la materia prima, integraríamos todo el sector energético, se invertiría lo necesario en investigación científica y tecnológica, se buscarían fuentes alternas para la generación de energía, propusimos construir refinerías para dejar de importar gasolinas y extraer el gas que México tiene en el subsuelo. Hicimos el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica, el gas, las gasolinas y el diésel para impulsar la industrialización del país y ser competitivos en el mercado internacional sin privatizar la industria eléctrica ni el petróleo. Nuestra propuesta significaba progreso con justicia, porque como decía don Jesús Silva Herzog, progreso sin justicia es retroceso. Reiteraba también que estábamos a favor de la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. En consecuencia, nos comprometimos a empezar para pagar la deuda que tenemos con las comunidades y con los pueblos indígenas de México. La verdad más íntima de nuestro país. Dijimos que dotaríamos de servicios públicos a las colonias populares de las grandes ciudades, incluidas las ciudades fronterizas y los principales centros turísticos. Se aplicaría el programa de la pensión alimentaria para todos los adultos mayores del país. Se apoyaría con becas a personas con discapacidad y a madres solteras. Se garantizaría la atención médica y los medicamentos de manera gratuita. Se fortalecería la seguridad social y se atendería de manera prioritaria la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares de manera específica. Cumpliríamos el compromiso de garantizar 100% de cobertura en educación superior. Ningún joven sería rechazado en las universidades públicas. Daríamos la atención que merece a la actividad cultural. La política en esta materia la definirían los propios creadores y de ellos saldría el nuevo responsable de su aplicación. Fomentaríamos la práctica del deporte tanto en su vertiente de esparcimiento y salud como en la del alto rendimiento.
Asimismo, reafirmé que la política exterior de nuestro gobierno se sujetaría a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de las naciones, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Tener buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo, porque llevaríamos a cabo una política exterior mesurada, nada protagónica, no seríamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Aplicaríamos el criterio de que la mejor política exterior es la interior, en el entendido de que si hacíamos bien las cosas en nuestro país, si hay progreso, justicia, seguridad y paz social, van a respetarnos afuera. Dijimos también que no nos meteríamos en asuntos de otros pueblos y otros gobiernos porque no queríamos que nadie interviniera en los asuntos que solo competen a los mexicanos, como país libre y soberano que somos, y subrayé que el presidente de México no sería pelele de ningún gobierno extranjero. Propusimos dar un enfoque social al problema de la inseguridad pública. Sostuvimos que la mejor manera de enfrentar la delincuencia es crear mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo, sin dejar, por supuesto, de atender los efectos. Combatiríamos la corrupción en los cuerpos policíacos, no permitiríamos ninguna forma de asociación entre la delincuencia organizada e instancias o personas del gobierno, porque en ese caso no hay fronteras, no hay autoridad. No caeríamos en la torpeza de combatir a una banda y proteger a otra. La ley, dijimos, se tiene que aplicar por parejo y sin contubernio. También expresé que aspirábamos a establecer en México la justicia en el marco de la libertad y el respeto. Gobernaríamos con apego a la Constitución y a las leyes, se fortalecería la división y el equilibrio entre poderes, no se permitirían las violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos. Demostraríamos que la gobernabilidad es posible sin autoritarismo y sin represión, y cumpliríamos con la responsabilidad del gobierno de mantener la estabilidad social y política. Una autoridad democrática, explicamos, tiene que garantizar la gobernabilidad mediante el diálogo, el acuerdo y la tolerancia, sin recurrir a la represión. Me comprometí a hacer valer el principio juarista de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ofrecimos garantizar la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de crítica, el derecho a disentir y los derechos de las minorías. También repetí muchas veces que la venganza no es mi fuerte. No odio ni albergo rencores, soy un hombre feliz. Lo único que quiero y por lo que he luchado y seguiré luchando hasta que me retire de la vida pública es contribuir a lograr una sociedad mejor, sin clasismo, racismo, discriminación ni privilegios. Es más, el domingo 28 de junio del 2006 en el Zócalo, en el acto del cierre de campaña, dije que inmediatamente después del triunfo electoral convocaría a representantes de empresarios, de las iglesias, de la sociedad civil, a representantes de indígenas, campesinos, obreros, profesionales e intelectuales para construir un acuerdo, un nuevo pacto nacional con el propósito de desterrar el influyentismo, la corrupción y la impunidad y encauzar a México por el camino del progreso, la justicia y la verdadera legalidad. Parte 4. Durante la campaña siempre expliqué de manera sencilla cómo íbamos a financiar el desarrollo del país y a cumplir con nuestros compromisos. Ante la insistencia de nuestros adversarios acerca de que nuestra propuesta de crecimiento, empleo y bienestar provocaría el endeudamiento del país, dije muchas veces que actuaríamos de manera responsable, mantendríamos el control de las variables macroeconómicas y no habría déficit público. Es decir, no gastaríamos más de lo que recaudáramos, se garantizaría la autonomía del Banco de México y se controlaría la inflación. En pocas palabras, habría un manejo técnico, no ideológico de la economía. Además, sostuve que nuestra fórmula para financiar el desarrollo no requería la contratación de deuda pública ni de aumentar o crear nuevos impuestos. Nuestra propuesta para obtener recursos y financiar el desarrollo se sustentaba como ahora, en tres grandes decisiones. 2 puntos. Primero, combatir la corrupción, no permitir que se robaran el presupuesto, pues es dinero del pueblo. Siempre he sostenido que nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes.
Esa es la causa principal de la desigualdad social y económica. Siempre he creído también que no solo hay que combatir la corrupción por razones de índole moral, sino también porque con ello se liberan fondos para el desarrollo. Segundo, implementar una política de austeridad de Estado para impulsar el crecimiento y garantizar el bienestar. Para lograr el propósito, se reduciría el costo de gobierno para la sociedad. Teníamos bien estudiado cómo ahorrar 100,000 millones de pesos desde el primer año, lo cual implicaba terminar con los privilegios de las altas esferas del gobierno. Repito, en ninguna circunstancia, y menos en esta situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tercero, terminar con los privilegios fiscales. En México se tenía una evasión fiscal de hasta 50%. Éramos uno de los países con más privilegios fiscales en el mundo. Por ejemplo, los influyentes, los que estábamos cerca de la Secretaría de Hacienda o de Los Pinos, no pagaban impuestos y cuando los pagaban, se los devolvían. Era una gran injusticia, pues los que sí aportaban sus contribuciones eran los integrantes de las clases medias, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los profesionales, y el pueblo raso, pero no los de arriba. Prometí que esto terminaría y que con ello se fortalecería la hacienda pública y contaríamos con recursos suficientes para financiar el desarrollo del país. Según nuestros cálculos, evitando la evasión fiscal y terminando con los privilegios que significaban los regímenes especiales para las grandes corporaciones económicas y financieras, íbamos a poder obtener desde el primer año de gobierno alrededor de 200 millones de pesos anuales de ingresos adicionales. Parte 5. Como era inevitable, el proyecto alternativo de nación fue creando recelo entre quienes no aceptan ningún cambio en la vida pública del país. No olvidemos que a pesar de que los grandes y graves problemas nacionales y sobre todo de la crisis económica y de bienestar social que se padecía, el régimen de corrupción y privilegios era benéfico para una pequeña élite que se había enriquecido obscena y descaradamente al amparo del poder público. Aún con la cascada, aún con la cacareada salida del PRI de Los Pinos y la llegada de Fox, en México siguió mandando una oligarquía con fachada de democracia. La alternancia fue una burda simulación. El trabajo de Fox y de Salinas consistió en unir al grupo de potentados en contra de nosotros. Ellos fueron los principales orquestadores de toda la campaña que desembocó en el fraude electoral. Fox siempre utilizó la investidura presidencial y los recursos del Estado para impedir por todos los medios que yo llegara a la presidencia de la República. De hecho, convirtió la residencia oficial de Los Pinos en la casa de campaña del candidato de la derecha. Se dedicó de principio a fin a hacer el trabajo sucio en mi contra. Por ejemplo, en noviembre de 2005, le pidió al presidente del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González Martínez, que se uniera en coalición con el PAN y ayudara a Felipe Calderón porque yo representaba un peligro para México. El diálogo fue grabado por el propio González Martínez. En fin, es vergonzosa la manera en la que Fox degradó su responsabilidad de jefe de Estado y se comportó como jefe de grupo o camarilla. Parte 5. Como decía, la presidencia alineó en nuestra contra a la cúpula del sector empresarial. Los más importantes hombres de negocios vinculados al poder se unieron con diversas motivaciones para apoyar abiertamente al candidato de la derecha. En ello tuvieron una actuación muy destacada Gastón Azcárraga y Claudio X González, presidente y expresidente respectivamente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. El primero le había ayudado a Fox con recursos durante su campaña en 2000 y en pago, prácticamente le regaló la Compañía Mexicana de Aviación. Azcárraga fue uno de los traficantes de influencias más beneficiados del sexenio. Según la revista Expansión, ocupaba el lugar 55 entre los hombres más ricos de nuestro país y en los primeros años del gobierno espurio de Calderón saltó al séptimo lugar.
En cuanto a Claudio X González, había sido por muchos años presidente del Consejo de la empresa Kimberly Clark de México y fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari. Como es lógico, estos dos personajes siempre nos vieron con malos ojos y se dedicaron a hacer labor en el interior del gremio empresarial en contra de nosotros. También participaron en la campaña los presidentes de los organismos de segundo rango del sector empresarial. Cabe decir que la mayor parte de estas corporaciones, cámaras y consejos está representada por gerentes o empresarios que actúan como empleados de los grandes hombres de negocios y desde tiempo atrás están vinculados al PAN. Por ejemplo, antes de ser secretario de Gobernación, Carlos Abascal había sido presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y quien durante la campaña era representante de este organismo, Alberto Núñez Esteva, se atrevió a decir en Mérida, Yucatán, que habían hecho la guerra sucia en mi contra, porque el futuro lo conquistan los audaces, entre comillas, la jornada 27 de octubre del 2006. A esta misma pandilla pertenece José Luis Barraza González, el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, un panista de Chihuahua vinculado a la histórica familia Terrazas, que se dedicó de tiempo completo a atacarnos. Otro personaje que se empleó a fondo en contra de nosotros fue el banquero Roberto Hernández, uno de los traficantes de influencias más beneficiados de la política económica neoliberal. En esta historia, todos tienen nombre y apellido. No podemos referirnos a cada uno de los perjudicados porque son millones, pero sí a los beneficiados, que han sido muy pocos. En este caso de Roberto Hernández, quien antes se dedicaba a la especulación financiera y en el gobierno de Salinas a raíz de la privatización de los bancos, de la noche a la mañana apareció como el principal accionista de Banamex. Desde entonces, Roberto Hernández tuvo mucha influencia política. Primero, apoyaba al PRI. En 1994, aportó $3 millones a la campaña de ese partido, como aparece en el estado de cuenta del fideicomiso F diagonal 1718-0 del Comité Ejecutivo Nacional del PRI-Banca Cremi en el periodo de 26 de julio de 1993 al 29 de octubre de 1994. Es necesario recordar que en vísperas de las elecciones presidenciales de 1994 declaró: si pierde el PRI, la fuga de capitales alcanzará $50,000 millones, se irá a las nubes las tasas de interés, se restringirá el crédito bancario, se profundizará el desempleo. En efecto, todo eso pasó, pero no porque haya perdido el PRI, sino por la crisis que ocasionaron el saqueo y el desbarajuste financiero durante el salinismo. Lo inaudito es que a pesar de la crisis de diciembre de 1994 que dejó sin patrimonio y afectó a millones de mexicanos, Roberto Hernández, en vez de salir perjudicado, se benefició, cayó parado. Fue uno de los banqueros rescatados en demasía por el Fobaproa y conservó la propiedad del banco. En este caso, no podría aplicarse la máxima de Keynes, según la cual un buen banquero no es aquel que prevé el peligro y le evita, sino aquel que cuando está arruinado lo está de una manera convencional y ortodoxa junto con todos sus colegas para que así nadie pueda echarle la culpa. Por eso sostengo que estos personajes en sentido estricto no son empresarios o banqueros, sino traficantes de influencias. La historia de Roberto Hernández no termina aquí. En la campaña del 2000, además de apoyar el candidato del PRI con mucho olfato y oportunismo, también aportó a la campaña de Fox, quien había estudiado con él. De modo que al integrar el nuevo gobierno, Fox, por su recomendación, puso en la Secretaría de Hacienda a Francisco Gil Díaz, quien había sido subsecretario de esa dependencia durante el gobierno de Salinas y posteriormente se había convertido en director de Avantel, una de las empresas del banquero. No es extraño que el primer gran negocio turbio realizado en la administración foxista haya sido precisamente la venta de Banamex a Citigroup. El banco del que Roberto Hernández era el principal accionista fue vendido en $12,000 millones sin pagar un centavo de impuestos.
Este tipo de operaciones no se da en ningún lugar del mundo. Lo subrayo porque los defensores del modelo neoliberal son muy dados a utilizar el discurso demagógico de la legalidad, la globalización, el libre comercio, la competencia, entre comillas las mejores prácticas y entre comillas los más altos estándares internacionales, siempre y cuando, claro está, sean ellos los beneficiados. Además, al mismo tiempo que a Hernández se le condonaban 3,000, no, a Hernández se le condonaban 3,000 millones de dólares de impuestos, porque eso era lo que debía pagar. Fox también estaba proponiendo, a partir de una recomendación de su secretario de Hacienda, el ex empleado de Roberto Hernández, que todos los mexicanos pagaran IVA en alimentos y medicamentos. Como es obvio, a Roberto Hernández no le convenía que nosotros ganáramos la presidencia de la República, ya que desde el desafuero, en una reunión con socios, sugería que se debía actuar en mi contra sin contemplaciones, que cuando mucho habría 1 o 2 meses de protestas callejeras y que él ni siquiera estaría en el país porque pensaba permanecer una buena temporada en el extranjero. Durante la campaña me encontré con él en una reunión del Consejo de Administración de Televisa. Me invitaron y acepté participar en un encuentro llevado a cabo en Valle de Bravo. En esa reunión expliqué por qué se debía cambiar la política económica en curso y argumenté sobre la necesidad de una renovación tajante de la vida pública. Les hablé con franqueza. ¿Por qué no utilizo un doble discurso? No me gusta dorarle la píldora a nadie. Lo que digo en un mitin ante la gente es lo mismo que sostengo en una entrevista en medios de comunicación o lo que comento en este tipo de reuniones. Antes, por ejemplo, había estado con inversionistas estadounidenses y cuando me preguntaron sobre la privatización del petróleo, externé que bajo ninguna modalidad iba a permitir la privatización de la industria eléctrica y el petróleo. Lo cierto es que a algunos de los participantes del encuentro de Valle de Bravo les sorprendió la franqueza con la que expresé mi posición, porque pensaban que como estaba en la campaña iba a utilizar un lenguaje ambiguo. Recuerdo que uno de los pseudoempresarios más beligerantes fue el hijo de Claudio X González, quien desde entonces y hasta nuestros días vive conspirando en contra nuestra con el dinero del gobierno de los Estados Unidos y vínculos con funcionarios de ese país. Roberto Hernández tomó la palabra para reclamarme sobre mis cuestionamientos por el asunto de la venta de Banamex. Sostuvo que todo se había hecho de manera legal. Yo le contesté que, aún aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que fuera legal, a todas luces había sido una inmoralidad no pagar los impuestos por la venta del banco. Pero hay que aclarar que tampoco fue legal. Es producto del más descarado influyentismo. De manera expedita, 5 dependencias del gobierno federal autorizaron la compraventa y se aparentó que la operación se llevaba a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores para no pagar impuestos. Hay que tomar en cuenta que existía un ordenamiento legal que exentaba del pago de impuestos a quienes obtenían ganancias en la compraventa de acciones de las empresas que cotizan en la bolsa. Sin embargo, Citigroup no cumplía con este requisito porque sencillamente no cotizaba en la bolsa. Fue una tranza. Como se comprenderá, después de este ríspido intercambio de puntos de vista en Valle de Bravo, Roberto Hernández, además de dar dinero a Felipe Calderón, hizo campaña en contra de nosotros por todos lados. Un dato adicional, este banquero es muy amigo de la maestra Elbester Gordillo. A fin de cuentas, forman parte de lo mismo. Es como una hermandad. Se apoyan y defienden mutuamente. En agosto de 2003, los enemigos que la maestra tenía en el PRI difundieron una conversación telefónica realizada en junio de ese año, cuando la maestra estaba a punto de ser coordinadora del grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados, en la cual el banquero le decía desde Londres que era necesario impulsar las llamadas reformas estructurales, o sea, privatizar la industria eléctrica y el petróleo. Aquí un fragmento. El Bester Gordillo, de aquí en adelante EEG o ELBA.
Muy entusiasmada, reuniéndonos con algunos actores para ver sobre lo hacendario, sobre la reforma energética, y que ya ves que está ahí muy en la discusión. Nos hemos reunido con Barrio, entre otras cosas, amén de saludarte, manifestarte una vez más como siempre mi cariño, mi reconocimiento. Roberto Hernández, de ahora en adelante, Roberto. Ah, qué linda. Elba. Porque están habiendo reuniones con empresarios, con banqueros, con una serie de gentes para ir ideando qué vamos a hacer. En días pasados, la comida fue en casa de Francisco Barrio. Estuvieron algunas personalidades como Carlos Slim, Federico Reyes Heroles, ya te imaginarás, y a mí me toca el 24. Roberto. Oye, ¿por qué no invitas a Alfredo Harp Gelú? El Bester. Alfredo Harp, ¿cómo no? Roberto, invítalo. Le va a dar mucho gusto porque yo estoy pensando en regresar hasta el año que entra, ¿eh? Elba Ester, estoy de acuerdo, nada más que quiero que sepas que en todos los actos que hago y realizo estás presente. Roberto, bueno, oye, te decía, fíjate que lo de las reformas es muy importante, no sabes, tú estarás más al tanto, pero ahora que yo estoy viviendo aquí en Londres, entre paréntesis, los problemas de la falta de haber tomado a tiempo las reformas en toda Europa, especialmente las laborales, ya están creando un problema. O ya a Francia la tienen parada los sindicatos ahora, aunque el gobierno ya se fajó y va para adelante, ¿verdad? Pero yo creo que la reforma, sobre todo la fiscal, impuestos, el Bester, impuestos, la laboral, ¿no? Roberto, la laboral no tanto. Mira, yo te diría que los que son los impuestos y la parte energética. El Bester, ajá, muy bien, Roberto. Y yo creo que con esas dos, que el Bester, que sacáramos adelante, ¿verdad? Roberto, y yo creo que va a haber una ventana a finales de año en el último trimestre, que se pudieran poner de acuerdo. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.